Ahora tengo el enorme placer y el honor de sentarme en la mesa con mi buen amigo Felipe Herranz, que ha venido a visitarnos. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? Muy bien, Qué gusto tenerte aquí. Felipe es doctor en Economía, es miembro del Colegio de Economistas de Madrid, es profesor de Economía, experto en riesgos financieros. O sea, el lujo que tenemos nosotros de tenerte aquí no lo podemos decir con palabras. El lujo es mío estar contigo. Muchísimas gracias por venirte, estás en tu casa además. Felipe, a mí me gustaría hablar en estas últimas semanas hemos hablado mucho sobre la crisis bancaria, etcétera, y tú eres un importante experto en gestión de riesgos, ¿no? La gente no entiende qué es lo que pasa en la gestión de riesgos de algunos bancos que los lleva de generar beneficios multimillonarios a entrar en problemas financieros, como ha ocurrido en algunos bancos norteamericanos. ¿Nos lo puedes explicar un poco? Pues sí, efectivamente la gestión de riesgos es un elemento diferenciador, incluso es una ventaja competitiva para aquella empresa o aquel banco que lo hace con mayor precisión. En la gestión de riesgos no es que haya recetas predeterminadas, pero sí hay ciertas reglas generales que hay que cumplir, ¿no? Por ejemplo, la crisis de 2008 fue una crisis de riesgo de crédito, las insolvencias de las subprime y demás. Esta crisis es una crisis que está relacionada con el riesgo de mercado. Sí. El riesgo de mercado, dentro del riesgo de mercado tenemos riesgo de tipo cambio de divisas, de cotizaciones y de tipos de interés, que es el que nos ocupa. Tenemos un pequeño problema con tu micrófono, que lo van a revisar rápidamente, pero lo que estábamos comentando es muy importante desde un factor clave, ¿no? La gestión de riesgos es gestión comercial, es gestión de mercado y desde luego también es un riesgo importante el que tiene que analizar no solamente los bancos sino las empresas para no caer en lo que yo siempre digo que es la muerte por capital circulante o la muerte por balance, porque puedes ganar 1 millón o 2 millones de euros en un año bueno, una empresa comercial y encontrarte con un problema financiero. Creo que el problema con tu micrófono lo hemos recuperado, Felipe. Así que lo que vamos a hacer es darle a la maquinita hacia atrás y, si no te importa, empezar desde eso, la importancia de la gestión de riesgos. Muy bien, pues te decía que efectivamente una buena gestión de riesgos, una política de gestión de riesgos adecuada es una ventaja competitiva para aquella empresa o aquel banco que lo realiza correctamente. No hay unas recetas determinadas para todos, pero sí que hay políticas buenas, políticas malas. En general decía que a diferencia de la crisis de 2008, que la crisis estuvo relacionada con el riesgo de crédito, la insolvencia, de prestar a insolventes, esta crisis está más bien relacionada con el riesgo de mercado y más concretamente dentro del riesgo de mercado el de tipo de interés. Entonces, claro, lo que se trata es que debe de, lo que yo llamo en mi libro, pues la cobertura genuina. O sea, tenemos que proteger un margen. De manera que si nosotros tenemos unos activos que nos generan más rendimiento que unos pasivos, tenemos un margen. Pero ese margen hay que protegerlo. Claro. Y a veces esto se ha escapado. Porque si yo tengo, por ejemplo, un margen, pero el activo le tengo a tipo fijo y el pasivo le tengo a tipo variable, si no contrato un swap adecuado para poderlo calzar, como comentabas tú, pues evidentemente puede ocurrir esto, ¿no? Entonces aquí en la crisis esta, sobre todo si empezamos por el más estudiado, el Silicon Valley Bank, pues puede verse que dentro de los activos tenían unos determinados activos que tú has explicado muy bien de la crisis, eran bonos generalmente del Estado y a largo plazo, a tipo de interés fijo, y estaban financiados con unos depósitos a la vista. Es cierto que en la memoria de los estados financieros, que se lee poco, las notas, pues claro, el banco explicaba cuál era su política y decía, bueno, que interpretaba que los depósitos iban a estar siempre ahí. Claro, esta hipótesis, no sé cómo el auditor pudo aceptarla, porque ya estaban subiendo los tipos, incluso en el segundo o tercer trimestre, y no digamos a final de 2022, y la hipótesis de que los depositantes iban a seguir dejando ahí el dinero sin ninguna rentabilidad, y que si salía
salía uno, iba a entrar otro, era una hipótesis poco sólida. Eso es verdad, y sobre todo teniendo en cuenta, como sabes, que la media de los depósitos sea muy significativa. Claro, no es lo mismo que hubiesen sido de 50.000 euros, que dice, bueno, me da igual que me paguen que no me paguen, pero la media era de 5 millones. Claro. Entonces es absolutamente impensable que se pudiese creer que iban a mantener esos depósitos, y claro, en el momento que fueron a retirarlos, pues hubo que vender estas posiciones de largo plazo con la pérdida correspondiente. Claro, una pérdida que fue mayor que el mayor beneficio histórico que habían generado. La pérdida que les dio fue 1,8 millones de dólares, que era más de lo que habían conseguido ganar en su mejor año. Sí, pero no solo eso, sino que si los analistas avispados que a diciembre, incluso septiembre de 2022, analizaron el balance, se podía ver que todo lo que tenían a coste amortizado, o sea, que no estaba de acuerdo con el mercado, puesto a mercado, daba una pérdida de 14.000 millones. 14.000 millones. Quiere decir que un analista experto, porque la contabilidad no gusta, pero es necesaria, pues un analista experto podía haberse dado cuenta ya en septiembre de que realmente la empresa estaba quebrada, solamente por el hecho de que determinadas inversiones en bonos, los US GAAP, permiten que no se contabilicen a mercado, cumpliendo ciertas condiciones, pero claro, puesto a mercado ya tenía un agujero de 14.000 millones a final de 2022. Entonces, claro, es importante que las cuentas de las empresas se miren completas, incluyendo la memoria, porque cuando un activo financiero en el balance no se pone a valor razonable, a market to market, no se pone a mercado, hay que poner el mercado en la memoria, en las notas a los estados financieros, y en las notas estaba toda la información. Se podía ver que efectivamente esa empresa estaba ya en pérdida, vamos, había perdido el capital. Se puede argumentar que estos bonos no estaban para venderse, pero la normativa contable de US GAAP, que establece distintas categorías para contabilizar los bonos, una categoría de negociación, que se ponen a mercado, otra categoría de disponible para la venta, que se ponen también a mercado, nada más que la primera de ellas, además de poner a mercado, se recogen los cambios en pérdidas y ganancias, la segunda, disponible para la venta, también se pone a mercado, pero los cambios no se reconocen en pérdidas y ganancias, pero una tercera, que es el coste amortizado, y ellos tenían casi todo en coste amortizado. Entonces, para poner a coste amortizado, que no hay que poner a mercado, hay que cumplir dos condiciones. Una, que tienes la intención de mantenerlo hasta vencimiento, y una segunda condición, que tienes capacidad de mantenerlo hasta vencimiento. Claro. Y evidentemente ellos no tenían capacidad. Casi todos sus activos eran estos bonos a largo plazo, contabilizados a coste amortizado, estaban financiados por unos depósitos a la vista. Claro. Realmente, como decías tú, el descalce era absolutamente evidente y predecible. O sea, quiero decir que ahí hay una cierta crítica, o si alguien lo vio, pues a lo mejor asesoró a sus más cercanos clientes, y algunos pudieron salvarse de la quema. Claro, bueno, de hecho, como tú bien sabes, intentaron hacer una ampliación de capital que no pudieron hacer. Eso significa que los inversores hacían este cálculo que tú decías, que veían que no había, o sea, porque querían hacer una ampliación de capital de 5.000 millones, imposible, hablabas tú antes de los depósitos, como la mayoría eran depósitos de más de $250.000, casi 5 millones de media, como decías tú, y muchas veces cuando los ciudadanos escuchan lo de los rescates a los bancos o este tipo de cosas, piensan, claro, se está rescatando a los depositantes ricos. Lo que no se están dando cuenta es que esos depósitos no son de personas físicas, sino que son de pymes, de empresas que tienen que pagar las nóminas, etcétera. No es que sea el dinero de ricos de California, ¿no? No, además en estos muchos casos eran empresas, startups, que habían conseguido una financiación con su esfuerzo, y que esta financiación, hasta que la usaban en sus proyectos de tecnología, estaban ahí puestos los depósitos. Claro, otra razón más para pensar que en un entorno que ya a mediados de 2022 ya repuntaban los intereses con claridad, era absolutamente inapropiado la hipótesis de que se iban a mantener esos depósitos, y se van a mantener además sin remuneración ni a la vista. Entonces, efectivamente, no eran de ricos, eran de empresas. Empresas, y claro, que verían frustradas sus iniciativas con la pérdida de ese dinero, ¿no? Nos movemos al sistema financiero europeo.
ocurre la crisis de Credit Suisse, pero esta situación que tú acabas de comentar es muy diferente en el caso de la banca europea. Sí, realmente es diferente en la banca europea y desde luego diferente también en la banca española. En primer lugar, porque la banca europea no tiene unas posiciones de activos tan mayoritariamente colocadas en bonos, que como tú has explicado en muchas sesiones que he tenido gusto de ver, pues claro, ahí en Estados Unidos, con esa intención de no incurrir en riesgo, decía, bueno, pues ¿qué es no incurro en riesgo? ¿Cómo soy bueno y cómo cumplo con todo? Pues nada, bonos garantizados a ser posible del Estado y tal. Claro, si quiero en bonos y quiero algo de rentabilidad, pues tengo que ponerme a largo plazo, y si pongo en corto plazo todavía la rentabilidad es menor. En Europa se ha hecho unas inversiones más diversificadas, donde no se ha plasmado todo en la renta fija. Y además, la parte que se ha hecho, por ejemplo, en España, que tengo un dato mejor, pues puede que esté como un 14%, nada más. Y en Europa no tengo el dato, pero también puede ser de ese mismo entorno, luego entonces el riesgo es inferior. Y además, también el riesgo es más grande en las cosas contabilizadas a coste amortizado, porque lo contabilizado a valor razonable, como lo tiene siempre al mercado, el inversor siempre sabe dónde está y tus resultados tienen en cuenta cualquier movimiento de mercado. Entonces el coste amortizado es un arma de doble filo. Por un lado, puede evitar una cierta volatilidad, que al evitar que tengas que estar poniendo continuamente en mercado, pero claro, oscurece el valor de mercado de los activos, y salvo que estén muy bien casados, pues es algo complicado. Por ejemplo, el Silicon Valley había casado los activos que tenía a valor razonable, pero no había casado los de coste amortizado. Pensaba que los depósitos iban a estar siempre gratuitamente, sin remuneración. Dice, bueno, pues tengo largo plazo de depósitos, largo plazo de inversiones, no tengo que poner al mercado, pero esto no puede ser. En Europa se ha hecho de manera diferente. Primero, porque las inversiones en renta fija no han ocupado un porcentaje tan grande, y por otro lado, pues porque también la parte de coste amortizado pues no ha sido tan elevada. Claro. Entonces, esto significa que no son absolutamente los mismos riesgos, digamos, prácticos, pero sí que en el porcentaje que se hayan hecho estas inversiones, pues no cabe duda que en un porcentaje menor que pueden absorber perfectamente los bancos, también ha habido esta incidencia. Claro. Entonces, solamente aquellos bancos que han casado posiciones bien, por ejemplo, los depósitos a la vista, en un entorno de subida de tipo se pueden considerar como variables, puesto que si va a subir el tipo de interés tendrás que remunerarlo y si no va a salir. Claro. Entonces, si los consideras variable y tienes inversiones en fijo, pues tendrás que contratar un swap para casar y poner las dos en fijo, las dos en variable y proteger tu margen. Claro. Entonces, la clave es que la política de gestión de riesgos tiene que proteger un margen, y tenemos derivados que pueden ayudar a hacer esta protección. El margen lo tenemos y es sostenible si tiene el mismo tipo, si están las dos en variable o los dos en fijo, ¿no? Entonces, en Europa no considero que no es ni de lejos el mismo tema. Incluso algún banco, como tú has explicado en algunos programas que he visto yo, pues algunos como Credit Suisse ya venían arrojando problemas antes incluso de la subida generalizada de los tipos de interés. Claramente. Me ha gustado mucho ese concepto de proteger el margen, porque poca gente lo entiende. Sí, poca gente lo entiende, porque muchas veces cuando ves los resultados que publican los bancos, ¿no?, las entidades financieras, todo el mundo dice, ha ganado no sé cuántos 1.000 millones. Muchas veces la gente se olvida de que el margen de intermediación es muy bajo, y que tiene por eso que tomar medidas muy seguras y muy claras para que no se vaya, no desaparezca ese margen antiguo. Efectivamente, es muy importante. Incluso a veces el margen tiene que ser un poco más estrecho, pero más seguro. Sí. Entonces, si tienes una política que te asegura un margen, si tú aumentas el volumen, pues ese pequeño margen por un volumen importante, pues tienes unos buenos resultados. Pero eso es absolutamente fundamental. Entonces, las hipótesis que manejes para esta política de gestión de riesgos es absolutamente vital y, como digo, un elemento diferenciador importante, ¿no? Entonces, creo que aquellas empresas y bancos que tienen una gestión de riesgo mejor es preferible. También insisto mucho, que parece que es un tema poco importante, la importancia que tiene para los analistas que lean las cuentas enteras. Absolutamente. Porque, por ejemplo... tenemos muchos analistas que nos todos los analistas que nos veis, el beneficio es una opinión, el balance es un dato.
efectivamente. Y las notas también es mucha información. Y las notas hay que leerse. Por ejemplo, el Silicon Valley Bank en las notas decía expresamente que interpretaba que los depósitos se mantendrían y que si salían unos entrarían otros. Incluso decía en el mismo párrafo, dice, esta política o esta gestión de riesgo podría cambiar en el futuro. Claro, leído ese párrafo, pues hombre, alguien que se lo lea completo puede darse cuenta de que ya casi estaba diciendo, oye, mira, que esto está descalzado. Me gusta el término que empleaba. El descalce de plazos. Exactamente, el descalce de plazos. Sí. Y evidentemente, hay que ver completas la información que viene en la memoria es importante. Y, por ejemplo, este caso que he dicho, y me repito, cuando en el balance haya una partida que no está a valor de mercado, en la memoria hay que poner valor de mercado. Claro, si tú miras el balance y viene el valor de mercado, 14.000 millones de diferencia. Una diferencia que es más que toda la capitalización del banco en su momento. Por supuesto, más que el capital. Y esto no es en el momento que quebró, sino antes, ¿no? Entonces, este concepto también es importante señalar, este concepto de pérdidas no realizadas. Sí. O sea, el concepto de pérdidas no realizadas parece que en el argot se dice, bueno, son pérdidas realizadas, no son pérdidas, pero son pérdidas no realizadas. Claro, eso es discutible. No digo que tenga yo que pontificar, pero sí que es cierto que es discutible, porque sobre todo si un activo es líquido y ha perdido de mercado, claro, si yo he comprado unos dólares y los dólares han caído de valor hasta que no los venda, es una pérdida no realizada, pero es discutible que no haya perdido eso, luego lo puedo volver a ganar, pero de momento lo he perdido, ¿no? Entonces, las pérdidas no realizadas, algunas de ellas no aparecen en las cuentas y otras sí. Por ejemplo, si yo tengo una pérdida no realizada de algo que valoro a valor razonable, aparecen las pérdidas, aunque no la haya perdido. Claro. Sin embargo, claro, si tengo una inversión a coste amortizado, no aparecen esas pérdidas, pero lo tengo en la memoria. Entonces, es el analista el que tiene que hacer su propia interpretación de si esas pérdidas no realizadas, qué probabilidades hay que se conviertan en realizadas. Claro. Porque al no estar a valor de mercado, no están en el balance, pero están en la información. Y en una inversión líquida, como eran los bonos, que eran fácilmente vendidos, la verdad es que si se hubiese calzado, como decías, estaría muy bien, porque claro, era una inversión segura y además pues a largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente también era líquida incluso. Claro. Eso es bueno, pero descompensada. Claro, y además ha pasado mucho tiempo y seguiría esa pérdida. Yo creo que todos los inversores, todos los que nos estáis viendo, que sois inversores, entendéis perfectamente el concepto de que la pérdida no realizada, es decir, nuestra cartera todos los días, hay que tenerla en cuenta, digamos todo, ¿no? Yo creo que comentabas una cosa que es la diferencia con la banca europea, porque yo creo que es muy importante recordarle a la gente que nos está viendo que aquí no ha habido salida de depósitos. Aquí, en Europa, el nivel de confianza, a pesar de lo que ha ocurrido con Credit Suisse, que era muy específico de Credit Suisse, ¿verdad? Y el resto, pues ha sido muy localizado, ¿verdad? Sí, efectivamente ha sido distinto. Primero, porque la subida de tipos de interés en Europa ha ido más lentamente. Y segundo, porque el tipo medio de depósito es más pequeño también. Claro. Entonces, no tiene la misma prisa alguien que tiene 5 millones que uno que tiene 50.000, como decía antes, ¿no? Entonces, creo que ha sido diferente. Y ahora ya, pues, los bancos están estudiando sus políticas. Algunos de ellos ya han empezado a remunerar. Incluso ofreciendo a los clientes directamente cierta remuneración sin esperar a que retiren los depósitos o lo exijan. Otros están más despacio, están estudiando, están un poco a la expectativa de lo que tienen que hacer, pero es algo que están gestionando. No se ha producido un elemento diferenciador rápidamente. Es posible que ocurra, que si un banco considera que una política buena es anunciar a los cuatro vientos que va a dar una remuneración, pues lo ponga en marcha y los demás se unan. Pero de momento se está haciendo a nivel discreto, poniéndose en contacto directamente con los clientes y también en la medida en que los depósitos sean más o menos necesarios. Desde luego, lo que no cabe duda es que los depósitos muy significativos sí que están ya teniendo llamadas de remuneración. Claro, ya hay, las empresas ya están recibiendo llamadas de
que le doy un 1,5, un 2%. Sí, efectivamente, sean cosas pequeñas. Entonces sí, se está gestionando, o sea, no se está haciendo un poco lo del avestruz de decir, no, aquí esto sigue igual, no, está viendo en la medida y atentos y mirando las posiciones todos los días para ver qué medidas se deben tomar. Entonces hay que reconocer que, claro, es preferible atender primero los depósitos de unas cantidades muy significativas que se realiesen todos a la vez que otras cantidades más pequeñas, que a lo mejor sí, eso sí se compensan entradas con salidas, ¿no? Pero sí, efectivamente, el ejemplo de no tenemos un caso aquí en Europa como el Silicon Valley Bank, que efectivamente la gestión fue nefasta, ¿no? Y un tema importante del tema de las pérdidas no realizadas, que no sé si son no realizadas, pero sí pérdidas, es muy importante que se reconozcan pronto porque se produce un efecto que es coincidente en la crisis de 2008 y en la de 2023, que es el reconocimiento tardío de las pérdidas. Concretamente en la crisis de 2008, recordarás aquel famoso too little, too late, que se reconocieron las pérdidas muy poquitas y demasiado tarde, ¿no? Entonces hubo una crítica muy feroz y se cambió la norma contable. Se cambiaron también tanto los IFRS como los US GAAP, pasaron del método... Para decírselo a la gente, que es la segunda vez que lo dice, US GAAP es el sistema contable norteamericano, que es distinto al europeo, IFRS es el sistema contable europeo. Se utiliza en Europa y en otros países. Pues ambos cambiaron y se ha pasado del método de la pérdida incurrida al método de la pérdida esperada. No vamos a explicar ahora lo que es, pero es un método más prudente. Ahora las pérdidas por riesgo de crédito se reconocen antes, con lo cual el inversor queda más protegido. Las llamadas provisiones, lo que todos ustedes cuando ven los medios de comunicación, etcétera, cuando los bancos dicen los bancos hacen X provisiones, de eso se trata. Eso, esas provisiones que en contabilidad se llaman deterioro, pero que en el argot financiero se llaman provisiones. Bien, pues ahora mismo también se está planteando si el método contable, ahora en relación con el riesgo de mercado, si es el más apropiado o no. Esta posibilidad del coste amortizado, pues de alguna manera puede esconder pérdidas. Claro. Porque evidentemente no se pone a mercado. Bien es cierto que las condiciones son exigentes. Como digo, para contabilizar a coste amortizado, que no va a mercado, hay que demostrar que tienes la intención y capacidad de mantenerlo hasta vencimiento. Pero si no tienes esa capacidad, pues es una cuestión que se retrasa las pérdidas. Y algunas veces a mí me han preguntado, bueno, Felipe, ¿y es muy importante esto que se retrase el reconocimiento de las pérdidas? Pues sí lo es. Claro que lo es. Sí lo es. Porque si en un momento determinado hay razones para pensar que una empresa ya tiene esas pérdidas, que incluso su capital porque incluso aunque no lo lleves por pérdidas y ganancias, si lo has metido en el balance, el capital baja, el patrimonio neto baja, el que se haga antes es muy importante. Primero, porque los rescates, si es que hay que hacerlo, se pueden hacer con más discreción. Claro. Hay que poner menos dinero, podemos tener menos pánico, menos generalización de los problemas, menos de contagio y un tema muy importante, que si se reconoce antes esas pérdidas, ni se reparten dividendos ni se dan bonus a los altos directivos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Cuando salta la liebre, entonces se mira y se dice, bueno, ¿desde cuándo se podía ver? Pues hombre, se podía ver desde junio de 2022. Y desde entonces ha habido dividendos, ha habido bonus. Claro. Y claro, entonces los políticos pues se enfadan. Entonces yo recuerdo muy bien a Obama en el 2009 diciendo que devuelvan los bonus. Y ahora, recientemente, habrás oído las declaraciones de Biden exactamente igual. Pues estas remuneraciones que las devuelvan y tal. Yo desconozco si han tenido éxito estas declamaciones, pero de una forma o de otra, se consiga o no se consiga, el hecho cierto es que cuando hay información suficiente para interpretar que hay problemas, esos problemas deben reflejarse en las cuentas para no seguir con dividendos, seguir con bonus, que además estamos hablando de Estados Unidos, tú sabes que los bonus de los altos ejecutivos son cifras muy significativas, ¿no? Entonces, claro, que estén recibiendo un bonus cuando había razones ya para pensar con anterioridad, teniendo en cuenta todos los datos, no solo unos pocos, que ya la empresa no estaba bien, pues hombre, es importante el que en situaciones complicadas se reconozca la situación cuanto antes mejor. Eso es bueno para el sistema. Yo creo que claramente, porque además
la famosa idea de cerrar los ojos y aguantar la respiración esperando a que todo vuelva a subir, tenemos casos aquí en España, conocemos de bancos que hicieron eso y se fueron a la quiebra directamente. Efectivamente. Entonces eso no funciona nunca, además, porque para el momento en el que se da esa pérdida patrimonial no realizada, los problemas ya son evidentes. Los problemas son evidentes. Por eso yo un día, hace no mucho, en un programa, yo oía a un experto que además habló muy bien, pero decía una cosa que en la Verónica, que la que no estoy de acuerdo, que decía, bueno, y tuvieron que vender, claro, si no hubiesen tenido que vender no había pasado nada, relativamente, relativamente. Claro. Pues ¿sabes qué pasa? Que si se apañan y en vez de vender piden un préstamo y tapan allí el agujero, piden la ayuda de esos 2.000 millones que no pudieron hacer de ampliación, se los presta otro y tal, no, pues, el problema estaba, si vendía ese día o al mes siguiente al otro, porque no era sustentable tener financiado todos esos importes con unos depósitos no remunerados a la vista. Y además porque esa idea de si no hubiesen tenido que vender no hubiera pasado nada, está predicada en la idea de que el dinero es gratis siempre. Exacto. Es una tontería. Es una tontería. Claro, obviamente yo recuerdo que el ex consejero delegado de Enron decía desde la cárcel que si se hubieran esperado 5 años más, Enron sería una empresa muy rentable. Hombre, y si se hubiera esperado, no lo sé, pero además tampoco vale. ¿Por qué? Porque la mentalidad y la actitud que te lleva a tomar ese riesgo equivocado la hubieras mantenido y multiplicado. Efectivamente. Tengo yo un artículo hace unos años que se llama El síndrome del gato con botas o la imagen infiel, que dice más o menos que en el cuento Gato con botas el mentir salió bien y se enriqueció, pero eso en el mundo de los negocios no es fácil. Entonces eso de mentir durante un tiempo, decir bueno, voy mintiendo y luego a lo mejor dentro de 5 años ya todo se ha arreglado, no es bueno. Creo que la sinceridad es importante, la transparencia es importante, en un mercado financiero cada vez más globalizado es muy importante que la información sea correcta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Nos quedaríamos aquí otra hora, ¿eh? Hemos estado media hora de una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido en este programa. Estás en tu casa y aquí nos gustaría que volvieses cuando más te apetezca. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por su atención. Sigan defendiendo la libertad.